el nombre y localización del proyecto, la institucionalidad, el marco de referencia, todo lo que concierne a aspectos generales. Identificación, diagnóstico, planteamiento del problema, causas, efectos, planteamiento del proyecto. Bueno, estos dos módulos lo vamos a desarrollar en esta tarde. Y formulación que vimos la vez pasada, el horizonte de evaluación, brecha, demanda, oferta, análisis técnico, costos, y la parte final que es evaluación, donde está evaluación social, sostenibilidad, impacto ambiental, organización y gestión, plan de implementación y el marco lógico. ¿Ya? Entonces, muchos confunden esto con esto de acá, que es diferente. Las fases del ciclo de proyecto es una cosa, ya que es la preinversión, la inversión y la posinversión, y los contenidos en los cuales deben tener un proyecto a nivel de perfil, los contenidos mínimos generales son estos. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulos vamos a ingresar a lo que es el módulo de aspectos generales. En este módulo vamos a ver lo que es el nombre del proyecto, institucionalidad, participación de involucrados, marco de referencia. Antes de iniciar, de repente alguna inquietud general que tengan del SNIP, algo que todavía no estén claro en cuanto a normatividad, ya todos conocen cómo está organizado el SNIP. ¿Está bien todo? ¿Sí? ¿Alguna inquietud de repente? Ya, entonces seguimos avanzando. El nombre del proyecto. Cuando nosotros vamos a identificar un proyecto, tenemos que tener mucho cuidado en analizar tres cosas. Hay tres cosas fundamentales que yo, lo he llamado la trilogía o el triángulo de la identificación del proyecto. Y para lo cual nosotros vamos a utilizar tres preguntas claves, que es el qué, el cuál y el dónde. Esto es lo que me va a ayudar a identificar el nombre de mi proyecto. Si yo conjugo bien este triángulo, tengan la certeza de que nuestro nombre ya va a reflejar la real necesidad o la real solución a la cual me estoy orientando. Palabritas como la de construcción, ya les mencioné la vez pasada, que dentro de la tipología de los proyectos nosotros a nivel de DGPI lo estamos erradicando. ¿Por qué? Porque simplemente nos ha estado sesgando solo a una componente de los proyectos de inversión pública, que es la componente de infraestructura, lo cual nos llevaba en muchos casos a fraccionar o atomizar la intervención. Entonces, construcción en algunos sectores ya no va. Lo que nosotros tenemos que ver es algo que esté abocado a ¿qué? ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? ¿Por qué construcción no iba? ¿Alguien me puede hacer mención? A ver, los que están pensando con los ojitos cerrados, creo que están pensando en qué a preguntar. Bueno, les decía que la construcción se está radicando de la tipología del SNIP. ¿Por qué? Porque los proyectos están abocados a servicios públicos, señores. Nuevamente les voy a repetir. Los proyectos públicos están abocados a servicios públicos. Y un servicio público, señores, no se construye. Un servicio público se instala, se mejora o se amplía. Bajo esa terminología, nosotros hemos ido tratando de adecuar. En algunas tipologías todavía hablamos de recuperación y mantenimiento, pero no el mantenimiento rutinario, que son gastos de operación y mantenimiento, sino otra cosa. Ya, entonces, en base a este triangulito, entonces, qué, cuál y dónde, vamos a identificar nuestro proyecto. La naturaleza de la intervención es qué voy a hacer, qué pretendo hacer, instalar, voy a mejorar o voy a ampliar. Ahora, ¿cuál es el bien o servicio? ¿Alguien me puede decir? Educación, salud,
¿Dónde se va a localizar? Acá tengo que determinar realmente el ámbito identificando lo más que se pueda. Entonces yo no voy a tener en muchos nombres amplios: construcción de la bocatoma para 25 metros cúbicos de agua con caídas sobredimensionales que van a generar una hidroeléctrica y van a tener no sé cuántos kilómetros de línea. Hay unos nombres bien intensos. Si nos damos cuenta, los nombres de los proyectos son lo más sencillo. Vamos a ver cuál es el servicio y dónde lo vamos a localizar. Por ejemplo, instalación de los servicios de exhibición complementarios en el Museo Pachacamac. ¿Dónde se va a hacer? Distrito de Lurí, provincia de Lima, departamento de Lima. El nombre que hemos identificado para ello es instalación de los servicios de exhibición complementarios en el Museo Pachacamac, en el distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima. En algunos otros hubiéramos dicho, ¿saben qué? Vamos a instalar el servicio de volanteo, réplica, traslados, todo eso, toda la alternativa lo describen en el nombre, y eso no es correcto. El nombre es lo más sencillo que se pueda. Hablamos del mejoramiento de los servicios de educación inicial en la institución 20483. ¿En dónde? Distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Es lo más sencillo: mejoramiento de servicios de educación inicial en la institución educativa 20483 en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. ¿Alguien me puede decir por qué mejoramiento? Exacto. Hasta me hacen sentir contentos porque y ahora ya me contestan. La vez pasada no sabía si estaban ahí. Ya, entonces, exactamente. Cuando el servicio ya existe, lo que puedo hacer es un mejoramiento y una ampliación. ¿Y saben cuándo hablamos de mejoramiento? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie se atreve? ¿Cuándo hablamos de ampliación? Cuando es nuevo, pues. Ampliación es cuando es nuevo, mejoramiento cuando es antiguo ya que requiere renovación. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Esta es la unidad productora de nuestro servicio. Este es un colegio, la institución educativa, y actualmente atiende una demanda de 100 alumnos. Sus niveles educativos, por ejemplo, comprensión lectora, en promedio tiene 0,9. Razonamiento lógico matemático tiene 0,8. ¿Cuándo hablamos de un mejoramiento? La institución educativa tiene una antigüedad de 40 años. Según el informe de Defensa Civil, esto de acá está con riesgo de colapso. ¿Ya? Entonces, hablamos de mejoramiento cuando yo voy a intervenir a toda esta institución educativa mejorando los estándares, cuyo objetivo va a ser el mejoramiento de estos indicadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Como acá ya me está identificando que mi infraestructura está con un riesgo de colapso de 40 años, ya entonces voy a intervenir lo que es infraestructura. Por ende, de repente analizo si es que por ahí, por A o B, ha habido donaciones de equipos. No todo es reposición de equipos, de repente solo necesito 50% de equipamiento, y la gestión de la misma para ver y determinar con la UGEL si cuenta con el número de docentes que me van a mejorar esta institución educativa. Entonces, si yo voy a mejorar esta institución educativa para la demanda de 100 alumnos, estoy hablando de un mejoramiento. Ahora, si por acá quiero ampliar mi horizonte, veo que hay una demanda que no está siendo atendida, no sé, de 50 alumnos más, y voy a intervenir, no solo para el mejoramiento, sino también para ampliar mi servicio a estos 50 alumnos más que está dentro de mi área de influencia, entonces estoy hablando de una ampliación y mejoramiento del servicio de la institución educativa. ¿Correcto?
Entonces, ya sabemos, obviamente que si hablamos de instalación es cuando no existe el servicio, pues. Pero en instituciones educativas tengo que tener mi resolución de creación y funcionamiento. Sin eso yo no puedo partir, sin eso no tengo nada. Entonces, cuando tengo esta resolución y no tengo nada de servicio, no hay instituciones educativas en la zona, ahí recién voy a hablar de una instalación del servicio educativo, ¿ya? Entonces, cuando no existe el servicio, estoy hablando de instalación. Cuando pretendo mejorar el servicio para mi demanda actual, es el mejoramiento. Y si quiero ampliar a una demanda adicional, ampliación. Y si puedo conjugar también ampliación con mejoramiento, ¿correcto? ¿Está claro? Entonces, ya tenemos el caso de instalación, mejoramiento, ampliación. Ya vimos en qué caso se da la ampliación. Recuperación del servicio de atención de emergencias hospitalarias en Loaiza, Distrito Poroto, Provincia de Trujillo, Departamento de Libertad. Recuperación del servicio. Esto más se da cuando hay un siniestro, un desastre, y se tiene que actuar inmediatamente. Y hay unos proyectos que son de emergencia, y ahí podemos poner la recuperación, o sea, ahí mismo recuperar la capacidad para poder brindar el servicio. Recuperación y mejoramiento del complejo arqueológico San Mateo. Acá de repente conjugan otras cosas más, como el área donde se va a localizar el recurso. Y lo otro es el servicio, donde vamos a captar más usuarios para que visiten este museo. ¿Ya? Sí, acá tenemos una inquietud. En los proyectos que van orientados, por ejemplo, en ordenamiento territorial, antes se mencionaban como el fortalecimiento de capacidades, pero con la nueva directiva he estado viendo que se habla de instalación o de mejoramiento, pero en el sistema de información. ¿Por qué? A ver, dentro de la DGPI tenemos un sector que es institucional. Y bueno, nosotros también, no todos los proyectos están abocados de repente a los servicios, sino también a un bien de una institución, a mejorar los servicios de una institución. Por ejemplo, el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación. No sé si se puede dar solo una vez, o este ordenamiento territorial tiene que tener sus instrumentos para periódicamente ir institucionalizándose o actualizarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer el órgano que se encarga de hacer ese trabajo. Nosotros no podemos hacer o destinar un proyecto para hacer ese trabajo específico, porque eso sería como hacer un plan estratégico de desarrollo, y el plan estratégico de desarrollo se actualiza periódicamente. Pero nosotros lo que podríamos hacer es institucionalizar o fortalecer la unidad que produce ese bien o ese servicio. En este caso es un bien porque es un plan de ordenamiento territorial. Entonces, el sector institucional se encarga de elaborar ese tipo de proyectos. Nosotros vamos a mejorar de repente la capacidad proveedora de ese servicio, que es en este caso el servicio de instrumentos de gestión, que me imagino que lo hace la oficina de planificación de la entidad. Entonces nosotros, con un proyecto de inversión pública, lo que tenemos o pretendemos darle son los medios para que elaboren ese trabajo, no hacerles el trabajo, sino los medios. O sea, no sé, de repente proporcionarles laboratorios, proporcionarles la logística adecuada, todo lo que es inversión. El gasto corriente ya eso escapa a la responsabilidad, más bien eso de ahí es un tema presupuestal. ¿Ya? Entonces sí se puede intervenir en proyectos institucionales, pero fortaleciendo la capacidad, no generando el producto, sino todo lo que es la capacidad vamos a mejorarlo, a instalarlo o a ampliarlo. ¿Ya?
estructura orgánica que tiene la entidad. Por ejemplo, si hablamos de un tema informático nada más, entonces vamos a hablar de la instalación del sistema informático para la gestión de productos de planificación, digamos así. ¿Ya? Sí. Sí, o sea, si hablamos de un tema institucional, hablemos de la actividad que se pretende mejorar, ampliar o instalar. ¿Ya? Sí, sí, no el producto, sino el servicio. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Bien, vamos a pasar a lo que es la institucionalidad de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene que tener una unidad formuladora y una unidad ejecutora. La unidad formuladora tiene que elaborar los estudios de preinversión o contratar un consultor. La unidad formuladora es cualquier órgano designado o asignado por el órgano resolutivo, que está al mando de una OPI dentro de la institución. O sea, tiene que ser dependiente de la OPI, de la municipalidad, del gobierno regional o del sector o del ministerio, digamos. Para ello deberá elaborar sus términos de referencia o plan de trabajo. Ya sabemos que cuando la unidad formuladora tiene la capacidad para elaborar el estudio, entonces elabora su plan de trabajo en base al anexo SNIP 25 o sus términos de referencia. Y estos son comunicados a la OPI los aprobará para tener conocimiento de qué es lo que se está gestionando, qué es lo que se está cocinando en tal o cual unidad formuladora. También nombran un coordinador para el desarrollo del estudio. Esto es importante. O sea, nosotros tenemos que ver que la unidad formuladora esté en constante coordinación con la OPI. ¿Para qué? Para que se genere la información y este proyecto vaya siendo encaminado. Acá también tenemos que tener mucho cuidado. Si hablamos del aspecto normativo, ninguna OPI puede formar parte directa o indirecta de una unidad formuladora. O sea, en una misma área, dentro de una estructura orgánica, no puede ubicar la OPI, la unidad formuladora, y mucho menos la unidad ejecutora. ¿Esto por qué? Porque nosotros no podemos hacer la figura de juez y parte dentro de una misma unidad orgánica. Si yo lo diferencio, normalmente la OPI está en la oficina de planificación o en los órganos de primer nivel, y las unidades formuladoras pasan a ser todo lo que son los órganos de línea, ¿correcto? Entonces, tengamos en cuenta que no podemos tener la OPI y la unidad formuladora juntas, ¿ya? Que coordinen es otra cosa, que intercambien parámetros, metodologías, eso es diferente. Pero el mismo jefe, por ejemplo, dice planificación y presupuesto, y el jefe de planificación es encargado de la unidad formuladora y de la OPI. Racionalización incluso lo pone como unidad formuladora y presupuesto como OPI. Dice, como tienen la dependencia del dinero, ellos tienen que ver directamente con los proyectos. Eso es una mala práctica que se hace. Entonces no podemos tener dentro de una misma estructura orgánica, en un mismo órgano, estas dos unidades. Y tampoco el mismo jefe puede estar aprobando y viabilizando los proyectos y también formulando, ¿ya? Por una cuestión de que no puede ser juez y parte. La unidad ejecutora. Algunas cositas también de la unidad formuladora. Ya recordemos que tiene que estar en las competencias establecidas para formular el estudio. No puede formular estudios que no estén dentro de sus competencias. La unidad ejecutora debe demostrar la capacidad técnica operativa en el marco de sus competencias. La unidad ejecutora en sí, presupuestalmente hablando, es el pliego, la institución, la entidad, pero el órgano resolutivo autoriza o delega a un órgano establecido ¿para qué? Para que ejecute el proyecto. Indicar el órgano técnico responsable de la conducción, coordinación, ejecución de cada uno de los componentes. Esto es importante porque en muchos casos solo se veía el proyecto como una obra y solo se ejecutaba la infraestructura,
Y el resto de componentes como el equipamiento, la capacitación o la gestión misma de lo que se tenga que hacer, se dejaban de lado y solo se ejecutaba una parte del proyecto. Entonces, lo que se ha adoptado es que exista un órgano técnico responsable de la ejecución de todas las componentes del proyecto. Para la operación y mantenimiento debe tener identificado una unidad administrativa encargada de gestionar el desarrollo del servicio. Esto también es importante. Nosotros tenemos que ver que una vez que se está instalado el proyecto, ¿quién va a dar la operación y mantenimiento al mismo? Viendo que se haga cumplir todo lo que se estableció en los estudios de preinversión. Vamos a entrar a lo que es la participación de involucrados. Acá es muy importante identificar a la participación y llegar a la matriz de involucrados bien definido. El que tiene su matriz de involucrados bien definido prácticamente va a tener el 50% de su proyecto desarrollado. Porque acá es donde nosotros vamos a identificar todos nuestros socios estratégicos. Hay un sinnúmero de técnicas para identificarlos. No sé, a manera de focus group, puede haber estadísticas, diversas técnicas. A lo que yo quiero llegar es que una vez identificados nuestros involucrados, vamos a identificarlos los que están directamente relacionados o están interesados, o muy interesados, acá es poco interés, mucho interés, y por acá también vamos a tener poca, lo que llamamos identificación con el estudio, y acá mucha identificación. Entonces, cuando yo en este cuadrante voy a identificar a los involucrados que tienen poco interés y poca identificación, y los voy a observar, porque esos de acá, este grupo, va a ir evolucionando a lo largo del proyecto. O sea, acá están los que optimistamente, no, es una promesa más, un estudio más, de repente si se ejecutarán más, o están atrás en la reunión, a ver qué es lo que sale, pues, ¿no? Y conforme va desarrollando, se van involucrando más con el estudio. Lo que tiene mucho interés y poca identificación, a esto sí hay que satisfacerlos. O sea, con nuestro proyecto vamos a ir a satisfacerlos. Y los que tienen poco interés y mucha influencia, a estos de acá hay que tenerlos informados. Todo el procedimiento, ir informándolos. Y los que tienen mucho interés y mayor influencia, estos de acá sí van a ser mis socios estratégicos. Porque estos son los que me van a ayudar a empujar el carro hacia adelante. Estos son los que me van a ayudar a elaborar o a echar marcha el proyecto. Entonces, nosotros tenemos que identificar bien a todos los involucrados, ya sean personas individuales, grupos organizados, a los cuales nosotros vamos a hacer diferentes técnicas de recopilación de información, recopilación de datos, los vamos a analizar, los vamos a estudiar, cuáles son sus intereses con el proyecto, qué expectativas esperan, qué es lo que van a cumplir cuál va a ser el plus que van a colocar a nuestro proyecto. Y a lo que nosotros queremos llegar es a esto, a la matriz de involucrados. Como les decía, si ustedes identifican la matriz de involucrados, tienen el 50% de su proyecto, porque acá nosotros vamos a identificar los grupos, los problemas, los intereses, las estrategias, la participación y los compromisos. Quizá en el proyecto que mencionaba el caballero faltó hacer esto. ¿Por qué? Porque no identificamos bien los grupos, a quienes estábamos afectando con el proyecto, a quienes íbamos a beneficiar con el proyecto, y el proyecto de repente se quedó en el camino porque no se cumplió con la participación y los compromisos de los involucrados.
Entonces nosotros hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros identificamos esta matriz, acá realmente vamos a ver quiénes van a ser aquellas personas o involucrados que nos ayuden a impulsar el proyecto. Para eso se trata. O también quiénes son los que se encuentran en contra de la inversión, en contra de este proyecto. ¿Por qué? Porque persiguen ciertos intereses. ¿Y cómo o cuáles van a ser las estrategias para nosotros apalear a esas personas o a esos grupos para sacar en adelante el proyecto? Entonces, dentro de los grupos tenemos que señalar los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos y perjudicados con el proyecto. Acá también tenemos que analizar las medidas, la mitigación de riesgos de desastre, ¿ya? Y la mitigación del impacto ambiental. Entidades involucradas en la ejecución de la operación y mantenimiento, y también con la implementación de las medidas de riesgo y riesgos de desastre. Los problemas, vamos a identificar cómo lo perciben el problema realmente cada uno de estos involucrados, cuáles son los intereses que persigue cada uno de estos involucrados y cuáles son las estrategias que nos van a llevar a impulsar y a encaminar todo el estudio. Entonces, si nosotros tenemos bien identificado esta matriz, nuestro proyecto, ténganlo por seguro que está en un 50% formulado, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esta matriz? ¿Nada? ¿Todo está claro? Profesor, en el caso de Conga, ¿cuál fue la falla? ¿En qué aspecto? En el puesto de los involucrados. ¿En que vaya o no vaya? En que no vaya, pues o vaya, cualquier otro. Para empezar, ¿Conga es un proyecto de inversión pública o un proyecto de inversión privada? ¿Creemos que estamos en el espacio para discutir eso? Es público, pero es privada, pero ya digamos con afectación al público. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay comunidades que han sido afectadas, ¿no? En el caso en este caso que están hablando el problema está excelente. Todos los funcionarios que se ven afectados en sus terrenos. Los terrenos no solamente públicos, sino de privados, sino públicos, ¿no? Porque una fuente de agua es pública, ¿no? Y es el nacimiento de la laguna, de los ríos. Entonces eso ha sido el problema principal, que la empresa la empresa y el Estado no ha visto, no ha prevenido el problema de los afectados y ha ido a la tabla, A ver, este tipo de proyectos, o sea, en la introducción que tuvimos la semana pasada identificamos dos tipos de intervenciones: las intervenciones públicas y las intervenciones privadas. Si bien es cierto, esta matriz de involucrados se adapta a cualquiera de estas dos circunstancias, al margen de que el caballero pueda tener o no la razón de que si va o no va, los intereses que buscan tal o cual población, es importante que si nosotros pretendemos incluso insertar un plan de negocio, sea grande o sea pequeño, analizar esta matriz, porque de esta matriz realmente vamos a ver cuáles son, prácticamente de acá estamos haciendo nuestro análisis FODA, para ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras debilidades frente a nuestro extorno. Al margen, como le digo, si pueda tener o no razón el caballero, si es que el problema fue eso, no lo sé, pero a mí lo que me interesa realmente dentro del enfoque que estamos, dentro de los objetivos que tenemos acá en el taller, es aplicar estas medidas. Si nosotros vamos a identificar un proyecto público y privado, tiene que bien detallarse esta matriz. De repente el caballero tiene razón, no se elaboró una buena matriz de involucrados, por eso es que nos conlleva a un confrontamiento social. Igual en los proyectos pasa, mayormente en las carreteras. Cuando yo trabajé en la gerencia subregional de Chota, había una carretera Choropampa, no me acuerdo el otro punto, pero la gente ahí se agarraba machetazos.
a machetazos y hasta corría bala. ¿Por qué? Uno, porque quería que pase la carretera por su zona, y los otros que no querían afectar sus terrenos agrícolas, que les tenían que indemnizar por pasar esa carretera. Y era un conflicto social que no se podía. El alcalde agarró y dijo, ¿saben qué? A los señores formuladores, con el compromiso de que yo me comprometo a solucionar los problemas sociales en la zona. Pasaron 4 o 5 años, la gente se seguía matando y no había cuándo se ejecute la carretera. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos una adecuada matriz de involucrados. Por eso es que yo les digo, el que tiene esto, tiene el 50% del proyecto formulado. Y el caballero, como les vuelvo a repetir, puede tener o no la razón, pero ahí muy bien, yo sí felicito la intervención porque nos ha dado a entender de que esta matriz no estuvo bien identificada. Porque ahí de repente se pudo haber hecho más. Como dice a rajatabla, de repente se fueron a imponer cosas. Las fuentes de agua son fuentes públicas que están administradas por la autoridad local o la autoridad nacional del agua. Ellos determinan si es de uso público o no. Ellos determinan en qué proporción va a riego, en qué proporción va a consumo, si es apta para el consumo o no. ¿Ya? Entonces existe también un camino por ello. No sé, de repente por ahí desconozco el problema en sí. O sea, lo que yo conozco es por ustedes también o por las noticias que, como ustedes han escuchado, que se ha distorsionado la realidad de que ha habido enfrentamientos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque de repente no hubo una adecuada identificación de la matriz de involucrados. O de repente puede ser que también algo de la matriz no haya funcionado. ¿Qué es esto? La estrategia. Entonces nosotros tenemos que, para hacer esta matriz, basarnos de la información más cercana posible a la población para evitar esos conflictos. Profesor, ¿Sí? ¿la matriz de involucrados equivaldría a lo que es el impacto ambiental? No y sí. Los estudios de impacto ambiental, bueno, el impacto ambiental, nosotros, ¿qué entendemos como impacto ambiental? El impacto ambiental es aquel causal que nos ayuda o refleja dentro del medio ambiente positiva o negativamente. Hay un impacto, sea positivo o sea negativo. Si es positivo, bien; si es negativo, tenemos que ver las medidas de mitigación del impacto ambiental. Entonces, nosotros dentro de la matriz de involucrados podemos analizar el impacto ambiental. Para eso estamos hablando de acá, los beneficiarios directos, indirectos y perjudicados con el PIB, con las medidas de reducción de riesgo de desastre y la mitigación de impacto ambiental. O sea, si nosotros hablamos de impacto ambiental y las medidas de reducción de riesgo de desastre, nosotros tenemos que ir analizando de acá también cuáles, por ejemplo, cuáles son esas circunstancias o cuáles son esos fenómenos que estarían latentes o presentes en el desarrollo de mi proyecto. ¿Ya? Entonces, de repente puede ser ambientales o puede ser causales por el ser humano, y nosotros vamos a ir a analizar desde acá cuáles son esos tipos de impactos, positivos y negativos. Y acá también tenemos que ver las estrategias para ir mitigándolos desde un inicio. Entonces, si hablamos de impacto ambiental, también tenemos que ser responsables de cómo vamos a administrar ese impacto ambiental. Eso también vamos a verlo más adelante. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud de repente? Sí. ¿Cuántos talleres sugiere en el desarrollo de un proyecto? Porque uno llega con la lluvia de ideas a elaborar esta matriz, ¿no? Para vaciar toda la problemática que la población quiere. Pero ese es el inicio mejor dicho, de la etapa del proyecto, del diagnóstico. Pero en todo, para que el proyecto sea sostenible, ¿cuántos talleres debemos realizar? Bueno, eso es algo relativo.
Porque si yo encuentro a una sociedad civil bien organizada, me va a ser fácil. O sea, puedo que en 1 o 2 talleres desarrolle todo esto, ¿no? Llegar hasta el planteamiento de mis alternativas. Pero si es una población que no está organizada y me cuesta organizarlos, tendría que incidir más, pues, ¿no? O sea, hacer muchos más talleres de socialización. Pero normalmente en los proyectos que yo he formulado he ido un par de veces a reunirme, uno presentarme y hacer de repente la matriz de involucrados para ir identificando dónde voy a desarrollar mi proyecto, y lo otro es de repente para ir construyendo lo que es las alternativas de solución, porque ellos como fuente primaria me van a enriquecer y van a respaldar lo que yo estoy encontrando como información secundaria, para ir viendo más o menos a dónde se va a ir sesgando mi alternativa de solución. O sea, es importante, y además es importante involucrarlo. Si es un sistema de, no sé, de agua, si es un sistema o si es una carretera, o si es un sistema de riego, nosotros tenemos que, a los grupos organizados que van a ser beneficiados, involucrarlos en todas las actividades del proyecto. ¿Saben qué, señores? Va a ir el topógrafo para hacer levantamiento topográfico de la zona, apoyen. Y toda la sociedad civil se va a sentir identificada con el proyecto. Es importante que ellos sientan que es su proyecto. ¿Para qué? Para que ellos ayuden a implementarse. Recordemos esto de acá. Mucho interés y muy involucrados, entonces estos van a ser mis socios estratégicos. Porque ellos van a estar pendientes, incluso ellos me van a impulsar. Ingeniero, economista, ¿cómo va el proyecto? ¿Ya está? ¿Qué es lo que falta? Porque ellos están interesados. ¿Ya? Entonces, el número de talleres que ustedes puedan realizar es de acuerdo al diagnóstico de la primera visita. Pues si ustedes presienten que pueden desarrollar ya ahí 1 o 2 talleres, incluso en una misma salida pueden hacer hasta su matriz de involucrados y sus alternativas de solución. Incluso ya fijar los compromisos y quedar que para los documentos de respaldo, compromisos les alcancen más adelante, ¿no? Y la otra es pues ir a presentarles el proyecto pues como una final y decirles esto es lo que se está planteando y sincerar más que todo el estudio. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿Está todo claro, todo oscuro? ¿Ah? Oscuro, dice. No lo han dicho porque soy medio morenito, ¿eh? Ya. Entonces, el marco de referencia. El marco de referencia del cual nosotros debemos partir es ir analizando cada uno de los antecedentes. Históricamente, cómo ha ido evolucionando mi servicio. No solo es analizar una situación actual, sino que ir viendo cómo se han ido detallando hechos importantes. Por ejemplo, acá vemos en el 2000 investigación y restauración del complejo arqueológico Mateo Salado. En el 2001 se declaró patrimonio. Entre el 2004 y 2005 se construyó un cerco. Entre el 2007 el proyecto Pirámide A. En el 2008 el proyecto Pirámide B. Y estos antecedentes nos van marcando qué tipo de intervención vamos a ir ya proyectándonos a realizar. Entonces, acá nosotros tenemos que ir viendo históricamente cómo ha ido evolucionando mi bien o mi servicio público. ¿Ya? De eso se trata el marco de referencia. No solo fijarse en una fotografía actual y decir, esto de acá necesita esto, esta institución educativa necesita infraestructura. Ahí estamos detallándonos más. Hay que ver, de repente por ahí hubieron intenciones, no sé, por ejemplo en la selva, en los sistemas de agua. Hay muchas organizaciones que han instalado un sinnúmero de sistemas de agua convencional, lo cual siempre han colapsado y no funcionan. Y siguen con esa tecnología y siguen incidiendo en esos sistemas. Y todas las veces que vamos y van planteando su problema, que es la falta de un sistema. Entonces, nosotros hay que fijarnos bien al momento de identificar la situación real. O sea, nosotros tenemos que analizar
cada uno de los antecedentes y de los hechos importantes que fueron marcando a lo largo del funcionamiento o la instalación del bien o servicio. ¿Ya? Dentro del marco de referencia tenemos que identificar las competencias y lineamientos. Si es una función del nivel de gobierno que formula el estudio. Eso es importante, nuevamente, recalcar en esto. Una unidad formuladora o una OPI no puede formular ni evaluar un proyecto que no esté dentro de sus competencias. Había un alcalde que me decía, ¿sabes qué? Mira, no, incluso ahora que me hacen acordar de Conga, de Cajamarca, el presidente regional decía, yo quiero que me den el proyecto para asfaltar la carretera Cajamarca, Ciudad de Dios. Yo voy a poner mi plata, la plata del gobierno regional. Pero le decían, si eso no está dentro de sus competencias, no, yo lo voy a formular el estudio. Ni bien empezó a formularlo, el Banco de Proyectos lo detectó y lo migró al Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus competencias. ¿Y eso por qué? Porque empieza a distorsionar todo el sistema. O sea, el transportes es un sistema, el sistema que más avanzado dentro de los servicios, a pesar de que tiene muchas falencias todavía en cuanto a operación y mantenimiento, pero para identificación de proyectos es el que más avanzado. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus mapas viales y sus planes viales, donde ya tienen categorizado cada una de las carreteras que son nacionales, las carreteras regionales, las carreteras locales o caminos vecinales, y cada una ya tienen identificado quiénes van a intervenir. En las carreteras, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en los de ámbito regional, el gobierno regional; y las carreteras locales y vecinales, los gobiernos locales. Según la jurisdicción puede ser el gobierno local, distrital o el provincial. Entonces, el gobierno regional quería intervenir en una carretera que era de competencia del Ministerio de Transporte. Pero no solo eso, porque ¿qué pasa cuando nosotros distorsionamos el plan o mapa que esto ya tiene identificado? Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya identificó dentro de su plan anual la capacidad para brindar operación y mantenimiento a un número determinado de vías. Y si el gobierno regional por acá le inyecta más vías, entonces ayuda a distorsionar el resto que ya tenía planificado. Ahí empieza a distorsionarse todo el sistema. Entonces todo lo que tiene trabajo como plan vial se va por la borda. Entonces lo que tiene que hacer el Ministerio de Transportes, no dar pase a los proyectos que no están dentro de su competencia, para no distorsionar toda esta planificación. Eso es lo que ocurre en todos los sistemas. O sea, nosotros no podemos intervenir ¿por qué nos dicen que existen elefantes blancos? ¿Por qué es lo que pasa que un proyecto solo se instala, se toma la foto, develan la placa y no funciona? ¿Por qué? Porque a veces, en muchos casos, nos olvidamos de las competencias, lo cual está enmarcado para la operación y mantenimiento de la misma. ¿Ya? Entonces, un proyecto tiene que tener debe estar en función a las competencias de quien lo formula y de quien otorga la viabilidad. Está vinculado a una finalidad de los servicios de la entidad que administra el recurso. Eso también tenemos que identificar, que quién es el encargado de... Sí. Profesor, ¿qué pasa cuando si hay un gobierno regional que tiene presupuesto para hacer, como por ejemplo, lo que se estaba haciendo, sin embargo, no está dentro de su jurisdicción, su influencia, pero le conviene que se haga la carretera en ese otro gobierno regional, porque de esa manera el comercio va a ser fluido, va a mejorar todo lo que trae? ¿Cuál es la salida? Teniendo en cuenta que un gobierno regional tiene presupuesto público y el otro no, ¿puede ser convenio? Bueno, ahí hay dos cosas que comentar. El primero, que tú me comentes que tiene presupuesto, es mentira.
Porque sabes que si tuvieras el sinnúmero de solicitudes que hay ahorita en el ministerio pidiendo demanda adicional para que se hagan cargo de sus cosas, lo que pasa es que muchos gobiernos locales están mirando lo que externamente puede captar mayor cantidad de electores y no la necesidad actual. Para la necesidad actual están buscando, no sé, demandas adicionales o algo por el estilo. Entonces, en lo que un gobierno regional te diga que tiene recursos es mentira, porque no está administrando bien en sus necesidades. Lo otro, sí existe la figura, tanto a nivel de gobierno regional y gobiernos locales, tenemos las juntas de coordinación interregional. Estas juntas están certificadas o respaldadas por el marco normativo de la PCM. Pueden ser los consejos regionales, que conforman 2 o 3 gobiernos regionales, que buscan un interés común y pueden generar sus proyectos. Y también a nivel de gobiernos locales están las famosas mancomunidades. O sea, en la figura que les comenté de los 3 distritos no hubiera habido distorsión si hubiera habido un acuerdo aprobado por PCM, un acuerdo y haya sido conformada la mancomunidad. Busca sus intereses comunes. Lo que pasa es que estos consejos regionales y estas mancomunidades están siendo distorsionadas porque ellos ya quieren ser unidades ejecutoras, unidades perceptoras de gasto corriente, lo cual el sistema no lo permite. O sea, si yo me voy a organizar en una junta de coordinación regional, hablamos de 3 gobiernos regionales: gobierno regional 1, gobierno regional 2, gobierno regional 3, esta organización no me debe demandar gastos administrativos alguno. ¿Por qué? Porque ya hemos ido identificando que más o menos el 80% de presupuesto más se van orientados a administración misma que la ejecución del proyecto. Entonces nosotros ya no podemos inventar unidades orgánicas que nos ayuden a distorsionar más el poco presupuesto que existe. Lo que nosotros podemos hacer, o la figura que propone tanto en la Junta, en la Junta de Coordinación Regional, o las mancomunidades, es que cada unidad orgánica, o sea que cada grupo involucrado, se haga cargo de un sistema. Por ejemplo, si hablamos del SNIP, como todos los gobiernos regionales están en el SNIP, cualquiera de estos se le otorga un usuario y contraseña para el banco de proyectos y se hace cargo del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, dentro de este consejo. O sea, van a formular proyectos que involucren a los 3, a esta organización. Y de las mancomunidades lo mismo. A veces se forman 3, 4 gobiernos locales, y de estos 3 identificamos cuál de estas 3 municipalidades está en el SNIP, y por un acuerdo de funcionamiento, no porque lo otorga el Ministerio de Economía, sino por un acuerdo de funcionamiento de la mancomunidad que ellos proponen, dicen: la municipalidad que está dentro del SNIP es el que me va a administrar el sistema. ¿Ya? Entonces, sí existe la figura para ejecutar proyectos de interés interregional. Y presupuestalmente, ¿cómo funciona esto? Recordemos que nosotros tenemos un código SNIP. Y este código SNIP actualmente está anexado a un código SIAP. El código SIAP es lo que nos va a permitir devengar o ejecutar presupuestalmente. Ahora se está haciendo un ejercicio para que haya un código único y esto esté en concordancia con código SNIP. El código SNIP de acá en unos meses va a ser el código 1. Con el código SNIP ya no vamos a necesitar código SIAP. Entonces, este código se va a ver reflejado en cada una de estas unidades orgánicas. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera asignar presupuesto de este gobierno regional, lo voy a meter a la bolsa común del código para que pueda ejecutar.
Y ahora, ¿quién va a ejecutar el proyecto? Ese es un acuerdo que yo, dentro de mis lineamientos de funcionamiento de esta comité, por ejemplo, vamos a decir que el gobierno regional 3 está considerado como una unidad ejecutora. Entonces yo le voy a transferir recursos para que esta unidad ejecutora ponga en marcha el proyecto. ¿Ya? Entonces no sé si hasta ahí está claro la respuesta. Ya. Entonces, es consistente con los lineamientos de política. Hay que tener mucho cuidado, porque de acuerdo a, no sé, cuando nosotros identificamos un proyecto, como que queremos descubrir la pólvora. O sea, queremos hacer cosas más allá de los lineamientos de planificación y los lineamientos de política. Si nosotros nos alineamos a las políticas de Estado, ténganlo por seguro que va a ser más eficiente nuestra intervención. Por ejemplo, el año pasado se tenía que, como política de Estado, se apoyaba bastante a la educación, pero a la educación de nivel inicial. Y todos los proyectos que estaban hasta el nivel de inicial tenían presupuesto, de todos los niveles. Y iban cerrando brechas. Una, que si está consistente con los lineamientos, que voy a tener presupuesto y voy a ir apoyando a todo lo que es el sector estatal a ir cerrando brechas dentro de un servicio. ¿Ya? Entonces, tiene que ser consistente con los lineamientos de política. Contribuye al logro de un objetivo nacional, regional o local. Esto que también hay que tener en cuenta. Por eso, cuando nosotros tenemos la identificación del proyecto, esto debe estar enmarcado dentro de la planificación. ¿A qué objetivo queremos golpearle con nuestra intervención? ¿Solo a construir el colegio? ¿Solo a construir el puente? No. Tenemos que mejorar un indicador dentro de esa planificación. El proyecto de inversión pública se enmarca dentro de algún programa presupuestal. Esto también es importantísimo. Dentro de los programas presupuestales que el gobierno tiene, ya hay bolsas a las cuales nosotros vamos a poder acceder al presupuesto para ejecutar el proyecto. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿alguna inquietud sobre aspectos generales? ¿No? ¿Todo bien? ¿Puedo preguntar? ¿Ah? ¿Están ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro? ¿Todo está oscuro? Yo puedo ir hablando, de repente de la parte teórica, de todo lo que son la parte conceptual, pero eso igual ustedes lo pueden ir leyendo, pero a mí lo que me interesa es que me planteen casos de repente en los cuales ustedes se hayan ido enfrentando, ¿no? Para ver y darles las pautas o las pinceladas de cómo se pueden ir perfilando para que hagan un buen proyecto. Recordemos que esto es un sistema. Nuevamente les digo, o sea, irregularidades hay un montón. Yo les puedo describir las múltiples denuncias, los múltiples casos que nosotros hemos ido descubriendo, que como sistema también tenemos fallas. ¿Por qué? Porque son operados por personas. Y como tal es un sistema vulnerable también, que puede haber muchas cosas como lo que describieron sus compañeros, de que hay proyectos que no funcionan. Las hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía nos falta el plus de control de repente que nos ayude a sesgarnos más, a hacer buenas prácticas de proyectos. Como les vuelvo a repetir, esto de castigar las malas prácticas, eso dentro del SNI, dentro de la DGPI, nosotros lo hemos erradicado. Lo que ahora queremos es premiar las buenas prácticas. Hay muchos alcaldes que, por ejemplo, dicen, no tengo presupuesto, pero se han dado cuenta de que el poco presupuesto que tienen, si lo destinan a hacer buenos proyectos, eso les va a traer más inversiones. ¿Por qué? Porque los ministerios están atrás de ellos, están buscando buenas prácticas, buenos proyectos en donde inyectar recursos. El año pasado, les comento, al 31 de diciembre, los gobiernos locales en promedio ejecutaron el 50% de sus inversiones. O sea que es lamentable, o sea, 50% se ha revertido.